Bienvenidos a una nueva edición de Diálogos en Proximidad. Hoy recibimos a Juan José Juárez de la Fundación Bertelsmann. Bienvenido, Juan José. Muchas gracias. Y gracias por haber atendido a nuestra invitación, a nuestra llamada. Un placer. Juan José, eres responsable de proyectos en la Fundación Bertelsmann y justamente el lema de la Fundación es por el empleo juvenil. Así es. Te voy a hacer una pregunta, vamos a empezar por lo general para ir luego hacia lo más concreto. Pero la primera pregunta creo que es difícil. ¿Qué ocurre con el empleo juvenil en España? Bueno, pues es algo un poco sintomático, ¿no? En España, de media, porque fluctúa a lo largo del año, pero ahora tendríamos aproximadamente un 31% de desempleo juvenil frente a un 12,5% de desempleo general. Es habitual en los países que haya más desempleo juvenil que desempleo general, pero el ratio que tenemos en España es superior a la media. Por ejemplo, en Alemania el desempleo juvenil es un 5,8 y el desempleo general es un 3. Son cifras ambas mucho más bajas que las españolas, pero el porcentaje también es diferente, ¿no? En España tendríamos un 250% más de desempleo juvenil frente al desempleo general y en Alemania habría un 190 aproximadamente. ¿Qué significa esto? Que de alguna forma la transición inicial hacia el mercado laboral desde el mundo educativo no está funcionando del todo bien. Y ahí pues seguramente hay dos grandes motivos, ¿no? Uno es que los sistemas de formación y sobre todo los sistemas de orientación no están bien alineados, ¿no? Entonces, cuando un joven decide qué estudiar, en la gran mayoría de los casos lo está haciendo con los ojos cerrados ante la empleabilidad. Está decidiendo en base a asignaturas, en base a proximidades, en base a lo que eligen los compañeros, a percepciones o influencia de la familia, pero no está leyendo la tendencia de la sociedad en la que va a entrar a nivel profesional. Entonces, a los jóvenes españoles les cuesta mucho alcanzar la empleabilidad, porque generalmente no eligen teniendo en cuenta ese factor y eso es una barrera para ellos. Y tú que además eres un experto en orientación, quizás una de las claves, ¿no? Orientar mejor desde sin duda. ciertas etapas educativas. Tenemos, digamos, y tú lo conoces bien, ¿no? El sistema profesional pues ha cambiado mucho, ha mutado, es muy ágil, es muy rápido, y el sistema educativo es más rígido y está como bastante tiempo por detrás. Entonces necesitamos que los jóvenes desarrollen la competencia de orientación a lo largo de la vida, ¿no? Porque además ya sabemos que van a cambiar de profesiones. Entonces tienen que ser capaces de entender qué está pasando en el mundo, cómo puedo encajar en esa foto y qué estrategia puede ser la más adecuada, alineada con mis intereses como persona, es decir, con mis valores, con lo que yo quiero hacer en la vida, pero también conectada con el mundo real, no por encima de esa realidad, digamos. Justamente desde el año 2014 eres responsable de proyectos en la Fundación Bertelsmann y la misión de la Fundación es impulsar el cambio social positivo y generar una sociedad que pueda llevar a cabo una mejora sostenible en el tiempo. Es un objetivo realmente muy ambicioso. Sí, sí lo es. ¿Y por qué la Fundación es un pilar clave para este cambio social positivo, ¿no? para que todos podamos mejorar como sociedad? Claro. Bueno, cuando se crea la Fundación Bertelsmann se crea para contribuir a ese cambio social positivo, ¿no? Y básicamente el enfoque está un poco en la actitud, ¿no? Creemos que la manera de que una sociedad sea sostenible y que produzcan evoluciones positivas para adaptarse a la realidad, pues es una base de diálogo, de escucha y también de un trabajo muy colaborativo, ¿no? La Fundación generalmente no impulsa ningún proyecto sola, siempre lo hace con otros y generalmente lo trata de hacer con los actores más relevantes para la temática, ¿no? También la capacidad de aprender de expertos, ¿no? Es decir, que en cada sector se puede avanzar, pero tienes que saber escuchar a las fuentes un poco mejor informadas, ¿no? Y esa parte se cuida mucho en la Fundación y también, desde luego, lo que tiene que ver con provocar ese trabajo colaborativo, ese diálogo que de alguna forma es la clave de cualquier reto social. Y dentro de ello, la formación pues es la base de una economía resiliente, ¿no? Es decir, los ciudadanos necesitan estar bien preparados y ser capaces de contribuir a la sociedad.
y una de las mejores maneras de contribuir es a nivel profesional con un buen alineamiento en cuanto a formación, acceso al empleo, toda esa parte que además en España es especialmente crítica. Y en todo esto la formación profesional, no sé ya si decir dual, porque la idea es que toda formación profesional sea dual. Así breve. Así es la nueva ley. ¿Qué papel cumple? Bueno, la formación profesional dual y la formación en alternancia es sabemos desde hace mucho tiempo que la mejor manera de aprender, la manera más profunda de que se produzca ese aprendizaje es combinando teoría y práctica. Eso está muy consolidado, muy demostrado, ¿no? Entonces, hoy en día, la forma más eficiente de combinar esa teoría y la práctica es dándole a la empresa también un papel importante en los procesos de formación. No podemos ubicar a la empresa como receptor de un joven o de un adulto ya formado para que empiece a trabajar. Eso no funciona, porque el mundo educativo necesita enriquecerse con la actualización que le ofrece el mundo profesional, ¿no? Con el software, sistemas, con la tecnología, con los procesos reales, ¿no? Entonces, el mejor resultado es cuando el joven se forma en la parte pedagógica que te ofrece el centro educativo, pero en la parte práctica y también teórico-práctica que te ofrece la empresa, pero muy aplicada, muy basada en la realidad, no basada en simulaciones o escenarios que luego no te forman adecuadamente para el empleo. Y es un escenario, en definitiva, win-to-win. Todo el mundo gana. Totalmente. La empresa, los profesionales que quieren entrar y los que ya están también, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, para que te hagas una idea, en España tenemos unos altos niveles de abandono educativo. Y abandono educativo entendiéndose no como el fracaso escolar, es decir, que se produce antes de titular en la secundaria, sino el abandono de jóvenes que han elegido estudiar algo, que han pasado por un proceso de orientación, que en el caso de un estudio universitario han pasado por una EBAU, exámenes, notas de corte, llegan a la universidad y en el primer año 3 de cada 10 la abandonan. 3 de cada 10. Eso le cuesta a este país 1.000 millones de euros al año, según estudios del IBIE, ¿no? Claro, es muchísimo dinero. Sí. Entonces, si una pequeña parte de todo ese dinero que perdemos anualmente la destináramos a mejorar los sistemas de orientación, a integrar de una manera más positiva y más profunda a la empresa en el proceso formativo, no al final del proceso, sino durante. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho el concepto de la orientación temprana, la necesidad de que en edades en las que los jóvenes están empezando a decidir sobre su itinerario académico, que luego le va a condicionar su itinerario profesional, ya tenga primeras experiencias en el entorno profesional, pueda hacer un job shadowing, una estancia educativa en una empresa, una visita, pueda escuchar a diferentes profesionales. Eso te da un tono de qué está ocurriendo en el mundo y puedes decidir de acorde a esa realidad que estás observando, ¿no? Que va a cambiar, pero estás empezando a tocarla de alguna manera. No podemos decidir desde la teoría. Claro, y les da también un objetivo, ¿no? Una razón de por qué yo estoy estudiando, ¿no? Que a veces el mundo de la empresa se ve muy lejos. Muy lejano, sí. Eso que comentas es muy importante, que es lo que se llama el aprendizaje contextualizado. Es decir, tiene mucho más sentido estudiar algo si sé para qué lo voy a usar. Si sé en qué contexto utilizo este conocimiento que me están trasladando en este momento, pero que no acabo de verle el uso. Entonces, si no le veo el uso, en generaciones que además son muy prácticas, ¿para qué esforzarme? Claro. Sí, no sé si lo voy a usar en alguna vez en mi vida, pues no. Entonces, el incorporar las experiencias en un contexto profesional, el que el joven pueda escuchar de primera mano cómo ha sido la trayectoria de un profesional que a lo mejor es 10, 15 años mayor que él o que ella, que pueda visitar una empresa, pasar 2 o 3 mañanas, le da un sentido al por qué estoy haciendo aquí una formación, porque me coloca en una posición parecida o distinta a la que acabo de ver, pero me da un sentido de lógica, ¿no? Pues justamente en todo esto que estamos hablando, España parece que tiene una apuesta firme y que se ha traducido en una nueva ley de formación profesional. ¿Cómo valoras esta ley? Bueno, yo creo que es una ley muy positiva. Tiene sobre todo dos aspectos que para mí son extremadamente relevantes, ¿no? La primera es que por primera vez han conseguido integrar la formación que entendíamos formación para el empleo, que es la de los certificados de profesionalidad, dependiente anteriormente del Ministerio de Empleo, con la formación inicial o la formación básica, digamos, ¿no? La formación profesional que entendemos de los ciclos formativos. Eso antes estaba gobernado por 2 sistemas, por 2 ministerios, de hecho, por 2 normas, y al final se operativizaba en la sociedad a través de estructuras diferentes. Con lo cual,
no tenía mucho sentido. Cuando lo explicaba fuera de España la gente nos ponía una cara rara, pero bueno, ¿tenéis dos formaciones profesionales? ¿Cómo puede ser? Si el sujeto es el mismo, ¿no? Porque es un trabajador que se va cualificando a lo largo de su vida. Entonces, ¿por qué tiene que saltar de un sistema a otro? Eso, ¿quién lo ha pensado, no? Digamos. Entonces, esta ley las integra, y está muy bien. Además lo integra y lo coloca por niveles, ¿no? Del nivel A y B, que son pues las microformaciones, el nivel C, que serían los certificados de profesionalidad, el nivel D, que serían los títulos de FP, grado medio y grado superior, y el nivel E, que serían los cursos de especialización, que es una introducción también reciente, no de esta ley, pero sí reciente, de generar lo que era una necesidad, que son lo que se entiende por los máster de la formación profesional, ¿no? La posibilidad de especialización, que antes estaba sobre todo focalizada en los títulos universitarios, en los alumnos que iban a la universidad, pero un alumno de la FP no tenía esa posibilidad que te otorga el máster universitario de especialización, y ahora sí. Esa es una, perdona porque te he respondido a una de ellas. Bien, y luego la otra es la parte de beneficiar o impregnar a toda la formación profesional del carácter dual, que era algo que hasta antes de la ley, la FP dual, más o menos llegaba en torno al 4,5% de los alumnos que cursaban FP en España, el 4,5% lo hacían dual, es decir, muy poquitos. Entonces, ese porcentaje de alumnos se beneficia de una formación profesional que es más avanzada, que ha demostrado que tiene mayor empleabilidad, en torno a un 10% más que estudiándola en la FP tradicional, y que tienen una mayor efectividad, digamos, ¿no? Al final es más avanzada, más real, más profunda el proceso de aprendizaje. Entonces, ahora toda la FP, a diferente nivel, se va a beneficiar de ese carácter dual, y eso consideramos que es un acierto. Y justamente para que podamos ver los frutos de estas cosas realmente tan positivas que estás señalando, ¿qué deberes, qué tareas tienen que hacer las empresas por una parte y por otra la administración también, claro, la administración educativa? Totalmente. Mira, de cara a las empresas, yo creo que el primer concepto, de alguna manera, ¿no?, que hay que tener muy claro es que la empresa a veces se coloca como una entidad que consume, entiéndeme la expresión, talento que le viene ya preparado y lo utiliza de alguna manera. Eso hoy en día no acaba de funcionar del todo, porque el talento no te puede llegar realmente preparado, tienes que terminar de prepararlo tú. Entonces tiene que ser constructor de talento, y eso significa que tiene que implicarse en los procesos formativos, no solo recibir al alumno formado o recibirlo en prácticas, ¿no?, como se entendía antes. Y esa involucración de la empresa de manera más activa en los procesos de formación supone que tiene que dotarse de estructuras para ello, tiene que tener una estructura de tutores, tiene que tener un plan formativo y tiene que tener un proceso pensado. ¿Qué hago yo con esta persona que está todavía en proceso de formación, que entra a formar parte de mi estructura, pero no es un trabajador? Eso sería un estudiante de FP dual, ¿no? Sí. ¿Cómo lo integro? ¿Cómo lo conecto con los procesos? ¿Cómo le acompaño? Y cómo voy validando y certificando ese proceso, certificando en el sentido de que demostrando y dando fe de que ha existido, de que se ha producido esa formación, ese aprendizaje, cómo lo voy registrando, ¿no? Eso quizás puede ser el reto principal de cara a la empresa. En el mundo educativo, las dificultades o los retos que tenemos por delante, pues es un mundo que es un poco endogámico, es decir, tú sabrás que si quisieras mañana contribuir en un proceso de formación, en un entorno de formación profesional o de universidad, no sería tan fácil que tú pudieras dar unas pequeñas clases de algún tema muy concreto en el que seas muy experta. Es un proceso bastante complejo de conseguir aportar, ¿no? Y eso es una pérdida de oportunidad, porque hay gente muy experta en el mundo profesional que podría contribuir dando algunas formaciones de altísimo nivel en algunas tareas, en algunos conocimientos muy concretos, pero los procesos de entrada son muy burocráticos, muy complejos, ¿no? Eso, primero esa parte de abrirse. Por otro lado, también hacerlo un poco más sencillo, ¿no? Porque ahora mismo hasta los que se dedican a la formación están sujetos a un estrés de normas, de contenidos curriculares que hace que gran parte de su día a día está en cómo cumplir todo eso, cómo, digamos, entregar el currículum, cómo completar el currículum, cómo atenerse a los cambios normativos, y se despista del proceso de acompañar a unas personas que están creciendo y se están formando como adultos, ¿no? Eso significa que el foco lo tienes en otro lado, de alguna manera, ¿no? Sí. Y luego yo creo que algo que deberíamos hacer todos, y eso no toca solo a la empresa ni toca al centro, es
dejar la educación fuera de la política, ¿no? O sea, creo que es un aspecto que conectar demasiado la educación con la política y llevar a cambios de leyes educativas en cada periodo electoral es hacerse el harakiri como sociedad, no tiene sentido. Sí. Al hilo de lo que has comentado de la formación del profesorado, justamente una de las propuestas o sugerencias que hemos hecho desde ASEDAS es justamente eso, la necesidad de que los profesores tengan un conocimiento muy profundo de la empresa, del sector para el que están preparando a sus alumnos, ¿no? Ahí yo supongo que en las empresas también tenemos nuestra tarea, ¿no?, de acercarnos más a los profesores, pues para que puedan conocer de verdad lo que es el día a día de, en nuestro caso, la distribución alimentaria. Sí, de hecho, mira, en todas las consejerías de educación, en todas las comunidades hay programas que se llaman de actualización docente o actualización formativa, que permiten que los docentes puedan salir del centro, ir a una empresa y actualizarse en un área de conocimiento, ¿no? Pero se usan muy poco, se usan realmente muy poco. Primero porque tiene una dificultad, es que generalmente si un centro te autoriza a ti como docente a salir 15 días para hacer una actualización formativa en una empresa, tiene dificultades para cubrir tu posición. No está tan resuelto, digamos, ¿no? Con lo cual dice, mira, no te vayas, ¿no? Porque los alumnos mañana vuelven a clase. Entonces está hecha la norma, pero no está hecha la operativa, no está facilitada la operativa de manera clara, ¿no? Luego, las empresas tampoco conocen que existe esta posibilidad, sobre todo para los centros de FP, para los alumnos, para los docentes de FP. No la conocen tanto y en muchos casos no acaban de entender por qué deben dedicar tiempo a formar a un profesor. Pero es que ese profesor es el profesor de sus futuros profesionales. Entonces están invirtiendo en sus futuros profesionales antes de que empiece a costarles. Porque no es igual formar a un trabajador cuando lo tienes con un contrato que cuando es un estudiante. Y estás invirtiendo en su formación, pero no estás costeando todavía pues su nómina, ¿no?, en ese caso. Entonces, esta ecuación que en muchos países europeos la tienen clarísima, y si tú hablas con el CEO de una empresa te va a decir cuáles son sus centros formativos de referencia, de dónde le llegan la mayoría de sus trabajadores, es posible que si hablas con un CEO, director de recursos humanos, de una empresa española, no tenga tan claro de dónde le llegan a nivel formativo. Sabe dónde los recluta, ¿no? Pero no dónde se han formado y cómo puede contribuir a una mejor formación durante la etapa en la que ese futuro profesional es todavía un alumno, ¿no? Muy bien, pues vamos a hablar ahora, Juan José, si te parece, de nosotros, claro que sí, de la distribución alimentaria, y te voy a dar unos datos. El sector de la distribución alimentaria es muy intensivo en empleo, aproximadamente el 70% es empleo femenino, y además cada vez más en mandos intermedios y alta dirección. Claro. El 85% del empleo es estable, aproximadamente. Y las posibilidades de desarrollar una carrera profesional son muy grandes. Hablamos de puestos en tienda, puestos en logística, de análisis de datos, de marketing, de comercio online, etc. Yo no sé si esto llega a la sociedad. ¿Cómo percibes tú, desde tu puesto en la Fundación Bertelsmann, el sector de la distribución alimentaria? Pues mira, yo, desde luego es un sector estratégico, ¿no? Eso lo tengo claro. Pero sí entiendo que de cara a la sociedad en su conjunto, digamos, a los padres, madres, familias, a los alumnos en edades muy tempranas, es un sector que tiene, digamos, una cara parcial. Lo que conocen es una parte muy pequeña de toda esa logística, de toda esa estructura que hay detrás de todo el proceso que permite que vayas a un lineal y exista el producto en tiempo y forma, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que como sector, y eso les ha pasado a muchos, tenéis que invertir un poco en la parte de difusión, de pedagogía, de hacer ver qué estructura profesional hay detrás de esa máquina precisa que hace que las cosas lleguen a un supermercado, ¿no?, que un cliente pueda comprarlo. Porque si no, se va a quedar solo con lo que ve como cliente, que es pues, que hay en el supermercado pues, reponedores, cajeros, cajeras, gente que se mueve por ahí, que no sabe qué hace, pero no entiende que eso es una parte, pero detrás hay toda una gran estructura. Entonces, y una ventaja que tiene el sector de la distribución es que tiene un escaparate, que muchos no lo tienen.
Es decir, que el público pasa delante de su lineal, pasa delante de su espacio, ¿no? Entonces, hay una oportunidad para difundir, para decir quiénes somos, qué hacemos y quiénes trabajamos aquí, qué diferentes perfiles, entra y conócenos, ¿no? Una de las cosas que promovemos desde el proyecto de orientación de la Fundación es que las empresas abran sus puertas, ¿no? Es importantísimo eso, porque hoy en día, si tú tienes una hija o un hijo de 14 años, de 15 años, ¿cómo vas a ver lo que pasa en el mundo profesional? Sabrá lo que tú le cuentes, lo que vea en la tele, pero nada más. O sea, es una línea que no la traspasas hasta que no eres un empleado. Y ahí ya es un poco tarde, porque el que no ha elegido vuestro sector nunca va a ser un empleado. Es decir, que si queréis mostrarlo, hay que mostrarlo masivamente a muchos, porque no todos van a querer trabajar en un sector, sea cual sea, y mostrarlo de manera temprana. Y tenéis un sector que puede ser muy amigable, que es grande, que puede fácilmente mostrarse a miles y miles de chicos para que de ahí surjan vocaciones. Porque, y eso pasó durante la pandemia, cuando la gente entendió la importancia de algunos sectores, sector sanitario, sector de distribución, se dieron cuenta, ostras, es que esto mueve el país, digamos, ¿no? Si esto se para, empezamos a tener un problema muy serio, ¿no? Digamos. Entonces, poner en valor esa parte crítica, estratégica y también moderna, avanzada, tecnológica, con procesos de trazabilidad, con logística compleja, con todo eso, que seguramente el público general no conoce. Nos has dado ya unas pinceladas, pero danos algún consejo más justamente para esta tarea que tenemos de captar talento en todos los puestos, porque nuestro sector es muy especializado, entonces todos los puestos necesitan una gran especialización. Y es eso, ¿qué consejo nos darías para captar talento y además un talento motivado, que quiera venir a nosotros? Claro, pues yo diría que ser muy descriptivos, ¿no? Un poco lo que comentaba antes, es decir, explicar. Y a veces incluso explicar, hay que cuidar los nombres que utilizamos para describir a los puestos, hay que cuidar los formatos que utilizamos para comunicar las oportunidades profesionales, todo eso hay que trabajarlo bien, digamos, ¿no? Hoy en día el sector de la distribución no presenta los productos de cualquier manera, hay una lógica impresionante de envasado, de marketing, de packaging, de todo eso, ¿no? ¿Cómo presentamos los puestos de trabajo que tenemos? Con la misma precisión, innovación, cuidado y tal. A lo mejor sí, a lo mejor no, ¿no? O sea, yo pondría cuidado en eso, cómo mostramos lo que hay dentro de una manera más profesional, atractiva, profunda, específica, ¿no? A la gente. Y luego generando en espacios tenéis digamos que el futuro posible talento pasa delante vuestro, porque consume. Es decir, lo tenéis ahí al otro lado del cristal, por así decirlo. Entonces, ¿cómo hago para que atraviese, pase, ¿no? Es decir, cuando está decidiendo, cuando es joven, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo ser más amigable para que alumnos, acompañados con sus familias, sin su familia, solo los alumnos con los docentes, tal, puedan tener una experiencia un poco inmersiva en qué supone el reto de la logística del sector de la distribución hoy en día, que es un sector, como mejor sabes que yo, complejo, cambiante, potente, dinámico y todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo abro mis puertas para que puedan entrar? Y seguro que cuando entran y lo ven, cuando salen hay más gente que dice, oye, esto no está mal, ¿eh? De eso no tenemos ninguna duda. De hecho, cuando preguntamos a nuestros empleados, pues destacan muchísimas cosas de su trabajo. Y una de ellas es también el lado humano, que es muy importante, este contacto con el cliente, ¿no? Con el consumidor, que es muy enriquecedor para todos. Así que tomamos muy buena nota de tus consejos, Juan José. Y ya para terminar, para despedirnos, te pido un último mensaje motivador sobre el empleo en nuestro sector, sobre algún chico, alguna chica que pueda plantearse venir a nosotros. Claro, bueno, pues yo diría que, a ver, estáis en el muy próximos o en el centro de los procesos de grandes procesos de cambio, ¿no? El tema de la distribución es un tema que como sociedad pues tiene que ser
realmente muy efectiva, muy precisa, ¿no? Por todo lo que supone de consumo energético, de relevancia para la sociedad, que funcione o no, es importante. Entonces, sí animaría a mostrarlo como empresas y también a la gente que no lo conozca, pues a que pueda acercarse y descubrirlo, ¿no? Porque sí es un sector muy potente, muy relevante y con posibilidades de futuro. Pues muchísimas gracias, Juan José Juárez, responsable de proyectos de la Fundación Bertelsmann, por haber estado hoy con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación. Muy bien.